Budama, Ajá. ¿por qué los extranjeros quieren sacarlos a los garífunas de las costas? Los extranjeros quieren sacarnos de las costas, ¿verdad? Por las playas, porque ellos quieren las playas para hacer sus negocios. Por eso. Pero en los cantos, hay un canto que habla de ello, que habla de que esto iba a suceder. Esto iba a suceder. Ahora, no dice que lo iban a lograr, pero sí dice que lo iba a suceder. Ese fue uno de los, o sea, de las pérdidas que tuvimos al no entender, al dejar de comprender los cantos a dejar de comprender, de entenderle, ¿verdad? Los cantos ancestrales y solamente danzarlos, o sea, entender las líricas. Ella no títara. Lo bawa kukapirua, ya kumawe. Lo bawa kukapirua, ya kumawe. Lo bawa kukapirua, lo bawa kukapirua, ya kumawe ibari. Lo bawa kukapirua. Escúchame, Loba Gabirua es un canto ancestral, muy Loba Gabirua. Gabirua se llama la cordillera del nombre de Dios. ¿Cuál es la cordillera del nombre de Dios? Ese cerro, esa montaña que pasa enfrente, está en Atlántida, pasa frente a la Ceiba, de que uno de sus elevaciones más altas es Pico Bonito, en la Ceiba. Pero toda la cordillera, esa cordillera, ve ahí tiene otras elevaciones que se llaman Mico Quemado, y tiene unas elevaciones en Trujillo que se llaman Capiro y Calentura. ¿Ya? Cuando nuestros ancestros cantaron este canto, o sea, se les reveló este canto, los cantos no tienen autor, solo se revelan a un objeto. ¿Ya? Y ya a días no sucede esto también. Pero cuando se reveló esto, estos lugares no existían. Entonces, pero sí existía el cerro. Ya la cordillera existía. Entonces se dirigieron, los cantos siempre hablan en parábola, se dirigieron a la cordillera y tenemos que entenderlo así. Ok, dice. Lobo Capirua, en las faldas del Capiro y Calentura. Esto estamos hablando, Capiro y Calentura son las elevaciones altas de la cordillera de nombre de Dios al final, que quedan frente a Trujillo, a un costado, y todavía bajan y entran al mar, y ese es Puerto Punta Castilla. Esa es la misma cordillera. O sea, esto se llama Capirua, lugar de Capirua. Abaren, lo baba ku Capirua, y akumawe, lo baba ku Capirua, y akumawe, lo baba Capirua. En las faldas del Capiro y Calentura, la falda de Capiro y Calentura comprende la ciudad de Trujillo, pero ahí mismo está Garibalo, que ahora es Río Negro, y ahí también está Chalacha, que ahora es Cristales. Chalacha es un nombre ancestral. Lo Garifuna. Ñeñe Giriga. Está Giriga, está Margurgu y está Funda. Está en las faldas del Gabirua. Gabirua, la cordillera, nombre de ellos, que su final es Capiro y Calentura. Ahí está. Entonces, ¿qué sucede? Hablen. Lo bawa ku Capirua, y akumawe, lo bawa ku Capirua, y akumawe. Lo bawa ku Capirua, lo bawa ku Capirua, en las faldas de Capiro y Calentura. Y dice, y akumawe, ibari, lo bawa ku Capirua, halaku piakuma ibari. Cuando dice halaku piakuma ibari, dice, se te quebrarán los remos. Dice ibari, dice, habla de descendientes, o sea, habla de nosotros, que se nos quebrarán los remos. En los cantos en los cantos ancestrales, dale la engu, halaku piakuma
halagua vía kumari, es como que tu barca está navegando y se te quiebran los remos. Al quebrarse los remos, tu barca quedará navegando a la deriva. Lo que quieren decir con eso es que vamos a tener un gran problema en ese lugar. Halagua vía kumaba es problema. O sea, que estés navegando y se quiebra tu remo, vas a entrar en problemas, vas a quedar en el mar. Entonces, esa forma en parábolas nos está yendo de que en Lupo Gabirua vamos a tener un problema. ¿Pero qué problema? Entonces dice, ¿qué dice? Mabaron wanibadibu, mabudamo, mabaron wanibadibu, mabudamo. Oh, mabaron wanibadibu, mabudamo nibadiwa, mabaron wanibadibu, mabudamo, mabaron wanibadiwa, mabudamo. O sea, no vamos a ser bienvenidos y no nos van a tener voluntad. ¿Qué significa eso? De que no vamos a ser bienvenidos en ese problema. O sea, lo que nos va a causar el problema, ¿y cuál nos va a causar el problema? Es el desalojo que quieren hacer allá, o sea, con las sedes, con el proyecto de las sedes y proyecto de ciudades modelo. O sea, que es un parapeto nomás para desalojarnos. Dice, Mabaron wanipatiwa. ¿Qué quiere Mabaron wanipatiwa? Mabaron wanipatiwa es una frase garífuna muy antigua que quiere que no vamos a ser bienvenidos. Mabaron wanipatiwa. No vamos a ser bienvenidos. No nos van a querer ahí, pues. Dice que traen desarrollo, pero un desarrollo sin nosotros ahí. O sea, van a tener desarrollo. No hay problema. Desarrollo, bueno, van a tener los dólares, va a haber trabajo y no tendríamos que ir lejos ya aquí a Estados Unidos a encontrar los trabajos. Ya solamente ahí. Pero no. Dice que quieren que sea una parte de un país dentro de Honduras. O sea, donde vamos a necesitar visa y pasaporte para entrar. Ya te imaginas buscar una visa de Honduras para Canadá y después buscar una visa de ahí mismo de San Pedro Sula para Trujillo, que ya va a ser Little Canadá. ¿Te imaginas? Es un desastre, ¿eh? Entonces, eso quiere decir que nos están diciendo, get the fuck out of here. ¿Sabes? Vete de aquí. Váyanse de aquí. Hey, vaya allí. Ya. Ferudu, hey Bayagi, porque estoy un poco enojado. Hey Bayagi, váyase de aquí. Entonces, vamos a necesitar visa para entrar. Va a tener su propio sistema de inmigración. Creo que su propia moneda y todo. O sea, va a ser un país dentro de Honduras. Una zona completamente, ¿verdad?, separada de Honduras, donde Honduras renuncia a su autonomía. Entonces, nos dice el canto antiguo. Mabaron wanibatiwa, mabutamo, mabaron wanibatiwa, mabuta, mabaron wanibatiwa. No vamos a ser bienvenidos, mabutamo, no nos van a tener voluntad. No nos van a tener voluntad, quiere decir que no van a querer que nosotros estemos dentro del proyecto, que seamos parte del proyecto. Ya no parte del proyecto, ni como inversionistas, ni como pueblo originario que vive allí. No. Entonces, eso es lo que quiere. Entonces, y después dice, mabaron wanibatiwa, mabaron wanibatiwa, mabutamo, hibari, mabaron wanibatiwa, halagu biakuma, hibari. No vuelve a decir halagu biakuma. Halagu biakuma va a estar en grandes y en graves problemas. Líala en peguyándole. Na wala tiwenu lebu sungbe. Lo bawa gukapirua. Y ya como loco gukapiru es a la falta del capiro y calentura. El capiro y calentura son las elevaciones altas que te había dicho de esa cordillera. Allí. Pero ¿por qué menciona esto? Porque ahí está Trujillo, ahí está el pueblo Trujillo, Río Negro, que es Garibalu, Chalacha, que es ¿cómo se llama este lugar? Cristales, Guirica, que es Santa Fe ahora, Marburgu y Funda. Entonces ahí están Lobo Guñón Gapiru, es un flazo, Lobo Gapiru. Todavía está Aguán por el otro lado del Capiro y Calentura. Lobo Guñón Gapiru, Lobo Gapiru. Halagu Bia Gumapa no dicen. Halagu Laja. Pero es una predicción porque dice Lobo Gapiru, Halagu Bia Gumapa. Si se te van a quebrar los remos en un lugar, porque pues no vas preparado. Pero es porque es una predicción. Es una predicción. Es algo profético. ¿Verdad? Entonces, ahora, pero sí hay otro canto donde nos dice cómo tenemos que ir del balaguaguendo con luego
Y litaña ugulendo, o sea, está en nuestro ciclo, en nuestra forma de espiritualidad. Litaña. Así que perdimos bastante al dejar de entender los cantos ancestrales, dejar de entender las líricas. La niña Garina no escribieron, pero sí nos dejaron toda la información plasmada en los cantos ancestrales. Cantos ancestrales, Uremu son canciones, pero cantos ancestrales donde nos plasman la información, Uyanu lire, Uyanu lire. Seremi.